Pueden interrumpir, ¿verdad? Eso no hay problema, ya sea a través de la señal usual de colocar ahí su manita o de manera directa, ¿va? Lo pueden hacer aquí, no vamos a nadie le vamos a limitar ese aspecto. Bueno, entonces, cuando hablamos de la comunidad primitiva, hablamos primariamente de que en esa comunidad primitiva va a estar marcada o va a estar con la... miren, es que ahí vienen los problemas, ¿verdad? En un texto que recientemente me hicieron favor de facilitarme, muy nuevo, sobre los modos de producción, dice, el modo de producción de la comunidad primitiva deja en la huella histórica de la humanidad la impronta, dice. Entonces, yo digo, bueno, los que escribieron eso aducen que nosotros tenemos todo un conocimiento amplísimo del idioma español, ¿va? Cuando la traducción de impronta es huella, entonces deja la huella, es lo que quisieron decir ahí, pero él lo quiso poner adornado, muy lindo, ¿verdad? Y puso ahí, deja la impronta de que es el periodo de tiempo en el cual marca la separación del humano del reino animal. Y hay toda una serie de condicionantes, ¿verdad?, que van a justificar este proceso. Uno de ellos es que el humano ya abandona o deja de ser parte de ese reino animal a través de empezar a poder realizar toda una serie de actividades que lo van a diferenciar. Una de ellas, ¿va?, es que ustedes saben que en el mismo proceso de ese desarrollo histórico natural, el humano desciende de las copas de los árboles, ¿va?, sobre la tierra. Su posición y su estructura anatómica y fisiológica no es la misma que la que poseemos los humanos actualmente, ¿va?, porque resueltamente estamos condicionados a un proceso evolutivo, vamos adoptando esa posición erguida, esa posición de bipedestación a través de movilizarnos, a través del largo de las extremidades superiores también se resiente, o sea, se disminuye las muchas habilidades motoras que el humano va realizando, ¿eh? La unión del pulgar con el índice como una forma de efectuar pinza. Bueno, eso también es parte de ese mismo desarrollo evolutivo del humano. El humano también, a través de ese contacto que va teniendo ya con la naturaleza, va desarrollando. Nosotros decimos el cerebro, yo les he comentado, ¿eh?, pero anatómicamente, y los que lo han estudiado por razones de las carreras que pudieron ustedes haber cursado anteriormente, saben que no deberíamos decir cerebro, ¿eh?, sino que deberíamos decir la masa encefálica, porque en realidad el cerebro es una parte de esa masa encefálica, ¿verdad? Entonces, se empieza también a desarrollar esa masa encefálica, pero algo que en realidad marca o es un parteaguas, una separación radical de ese estado zoológico al estado animal, es el hecho de que el humano empieza a fabricar instrumentos de trabajo. Esa es lo que va a hacer un parteaguas directamente en esa situación. El humano ya no va, como vimos en el principio de la actividad, bien mencionábamos de que el humano no era un ser contemplativo, no era un ser pasivo, por el contrario, era un ser activo, cuya función directa era transformar la naturaleza. ¿A través de qué? A través de el uso de los medios, del uso de los medios de producción, y en este caso de los más importantes, de los instrumentos de trabajo con los cuales él va a aumentar su energía para poder modificar esos objetos de trabajo, ¿verdad? Entonces, eh, ya el humano empieza, inicialmente, pues definitivamente los, los humanos van a utilizar como instrumentos de trabajo los que ya están proporcionados o elaborados por la misma naturaleza, pero que le van a servir para poder aumentar su fuerza corpórea, ¿va? Comentábamos en su momento que utiliza de manera elemental las piedras que encuentra en la naturaleza, ya sea para aumentar la fuerza de su puño o para poderla lanzar como
algunos elementos para poder llevar a cabo la actividad de la cacería. Piedras de diferentes tamaños, ¿verdad? Utiliza algunos elementos vegetales, entre eso lo más común, la madera, y con eso, con la madera, él puede, en algunos casos, utilizarlo también para aumentar su fuerza corpórea o la extensión de sus extremidades, especialmente de las extremidades superiores. Utiliza también huesos. Y yo no les puedo decir acá, y si ustedes me lo preguntaran, si solamente va a utilizar huesos de animales o hasta incluso huesos resultado de el proceso de descomposición del humano después de su muerte, ¿verdad? No les puedo decir, pero sí se habla de la utilización de huesos también, ¿verdad? Que tienen conservan cierta fortaleza para poder ser utilizados como instrumentos de trabajo. Entonces, si ustedes ven, son instrumentos de trabajo francamente muy, muy, muy rudimentarios, ¿verdad? Pero aquí, como decíamos, se marca una diferencia bastante radical, ¿verdad? Porque ya el humano, al empezar a producir sus instrumentos de trabajo, pues sienta bases no solo para el momento de su desarrollo como comuna primitiva, sino a futuro, ¿verdad? Que el humano, para poder enfrentar la naturaleza, necesita o es una necesidad histórica para él el desarrollo de las fuerzas productivas. Y aquí no lo dije al inicio, se me olvidó que ustedes tienen que tener ya bien claro, porque miren, en los documentos que van a leer, ya no van a ver ustedes que estos van a regresar a explicarnos muchas de las categorías que ahí están puestas, sino que se supone que aquí ya dijimos que la tercera unidad era la aplicación de esas categorías. Perdón, esto solo es un intermedio. Entonces aquí, recordando que es modo de producción, dijimos que es la forma, la manera, cómo se organiza el hombre en sociedad para poder obtener los medios necesarios para satisfacer sus necesidades de tipo material, ¿verdad? Y que el modo de producción es la unión dialéctica de dos categorías, ¿verdad? Que es las fuerzas productivas y las relaciones de producción, ¿verdad? Las fuerzas productivas integradas por el trabajo del humano más los medios de producción, pero dentro de esos categorizamos que habían dos fuerzas productivas que eran fundamentales. Una, el humano, ¿verdad? Porque ha sido el que a través de ese proceso histórico-social ha aprendido, ha ido tratando de ir adquiriendo conocimientos, desde elementales hasta conocimientos científicos, sobre las propiedades de los distintos elementos, dijimos, de la naturaleza y las leyes que rigen los fenómenos naturales y sociales. A eso también habría que sumarle, ¿verdad? El hecho de que eso le ha facilitado al humano también utilizar toda una serie de elementos de la naturaleza para poder fabricar esos instrumentos de producción y poder moldear, modificar, transformar la naturaleza y adaptarla de acuerdo a sus necesidades. Entonces ahí vemos otra enorme diferencia, ¿verdad? Y las relaciones de producción dijimos que necesariamente para poder llevar a cabo esa actividad, el humano tiene que interrelacionarse uno con otro, ¿verdad? No hay vuelta de hoja. ¿Y qué es lo que va a determinar esas relaciones de producción? Va a ser la propiedad que tenga sobre los medios de producción. Entonces, en este caso, si estamos hablando de la comunidad primitiva, estamos hablando de una propiedad, se dice inicialmente colectiva, es una propiedad de todo el grupo social sobre los medios de producción, ¿verdad? En todos los estudios que yo creo que en su clase de fundamentos teóricos lo hicieron ustedes, fue aparte pues de que ahí se han estudiado de alguna forma en otras ciencias las premisas de carácter puramente biológicas que se han ido modificando en la estructura y el funcionamiento del cuerpo humano, ¿verdad? Por comentarles algo de la dentadura del humano, ¿verdad? Los caninos en la época primitiva eran fundamentales porque le servían al humano para poder desgarrar un montón de los elementos de la naturaleza que él iba a utilizar. No solo, escúchenme bien, no solo para proveerse como alimentos, sino para algunos utilizarlos para llevar a cabo la actividad o la generación de algunos instrumentos de trabajo. Les comenté que en un momento las mismas uñas, ¿no? Ustedes sonaría como extraño decir que
tenían hasta esa función de garra, ¿va? Como la pueden tener en algunos animales, con esa fortaleza, ¿va? De poder rasgar, poder cortar. Pues también en el humano lo tenían, ¿verdad? Y en el mismo desarrollo progresivo, pues miren ustedes ahora, pues estas estructuras ya son unas estructuras que siguen siendo útiles porque le siguen dando forma y protección a la parte más distal de las extremidades superiores e inferiores, ¿verdad? Pero ya no tienen toda esa fortaleza, como les dije, para que en un momento las pudiéramos utilizar hasta en la función de torno, ¿verdad? No. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? ¿Por qué estamos mencionando todos estos antecedentes? Porque aparte de los cambios que se han generado en el aspecto biológico del humano, estos han sido resultados y no se hubieran dado definitivamente, sino exclusivamente gracias al trabajo. Y ustedes también creo que ojalá lo hicieran alguna vez, ¿verdad? Y no sé si sea obligatorio en algún curso, donde hay toda una serie de textos, ¿verdad? Que hablan cómo el trabajo ha formado al hombre, ¿verdad? Ya no es obligatorio, ¿verdad? Antes creo que sí era, ahora ya no. Entonces, gracias al trabajo, que es lo que va a generar esa diferencia y va a trasladarnos a ese mundo ya del humano y unido, o ese humano que ya adquiere esa calidad, ¿verdad? De separarse del mundo animal para formarse como tal y posteriormente unirse en sociedad. Entonces, siempre se ha dicho y los economistas han afirmado de que el trabajo es la fuente de toda riqueza. Cuando digo riqueza, no piensen ustedes de estar atesorando bienes, no. De toda riqueza, o sea, de todos los medios para poder satisfacer las necesidades del humano. Pero ese trabajo, ustedes saben que aunque ustedes tuvieran toda la experiencia, los conocimientos, las habilidades y destrezas y todo, si no contaran con todos los elementos que la naturaleza nos da, pues no podrían realizar esa actividad que es exclusiva del humano. Entonces, el trabajo siempre irá de la mano o irá enlazado estrechamente o unido de manera estrecha con la naturaleza, ¿verdad? Que es la encargada de poderle dar al humano los elementos mínimos necesarios para poder desarrollar sus medios de subsistencia. Entonces, juventud, ¿qué podemos descartar de todo esto? Que ha sido el trabajo el que ha creado al hombre, ¿verdad? A través de esa actividad productiva es que el humano se ha ido formando. Ya comentábamos de ese hecho del humano descendiendo de las copas de los árboles. En muchos casos la necesidad lo hizo hacerlo porque necesitaba contar con elementos para poder sobrevivir, el adoptar la posición de bipedestación, la posición erguida, el hecho de tener poder empezar a ver a través de su trabajo, qué elementos le proporcionaba la naturaleza ya en algún momento de manera ya elaborada y que él podía utilizar para poder satisfacer sus necesidades. Si algo es muy radical en ese cambio animal al estado de desarrollo del humano, gracias a su trabajo, es el hecho de que él mejore su dieta, fíjense, a través de poder aumentar la ingesta de proteínas. Aquí hemos mencionado la importancia que tienen los tres macronutrientes en ese proceso, o sea, los carbohidratos, las grasas y las proteínas, pero las proteínas tuvieron la disponibilidad de las mismas, aumentaron la posibilidad del desarrollo, especialmente de las funciones a nivel nervioso y más que todo del sistema nervioso central. Entonces estamos hablando de la masa encefálica. Pero el trabajo, entonces, repito, no se hace solo, ¿verdad? El trabajo se hace utilizando medios, medios de producción, especialmente instrumentos de trabajo. Entonces, los autores que han estudiado de manera científica el desarrollo de la sociedad desde sus inicios, pues nos han establecido de manera muy clara, ¿verdad? Una diferencia que el trabajo ha creado entre la sociedad humana y
y los animales. ¿Y cuál ha sido esta diferencia? Pues el humano, a través de su trabajo, lleva a cabo toda una actividad productiva. Y se recuerdan ustedes, fíjense, juventud, cómo es importante saber las categorías, porque en el hecho de que decimos que ahí está la diferencia en que el humano produce. Cuando hablamos de producir, es porque el humano, ¿qué dijimos que era producir? Era la actividad de transformar. ¿Transformar qué cosa? La naturaleza. ¿Y qué usábamos como intermediarios entre el humano y la naturaleza para poderla transformar? Los medios de trabajo. Y los más importantes de esos, ¿cuáles son? Los instrumentos de trabajo. Entonces no hay que tomarlo así solo, aprendernos esa conceptualización así puntual. Ah, el hombre produce, dice. Y mientras que el resto de animales solo recopila, solo junta todo lo que la naturaleza le da, o solo se adapta a esas condiciones, pero no tiene definitivamente esa capacidad de transformarla. Esa solo la tiene el humano a través de esa actividad que es el trabajo y que lo concretiza a través de llevar a cabo la producción, ¿verdad? Entonces tengan bien claras esas categorías, porque cuando dice el humano produce, pero si vienen en el examen y ya les pregunta, porque se supone que ustedes ya saben qué es producción, ahí es donde he visto yo también que tienen dificultades, porque ya se hace una interrelación de categorías. Bueno, entonces ya la producción lleva de la mano, también no solo la producción de, cuando decimos de elementos necesarios, también instrumentos de trabajo. Por eso, en otra parte del texto, ustedes leyeron que Carlos Marx decía, la historia de la humanidad es la historia de la producción. Entonces, si vamos a la definición, está claro. La historia de la humanidad es la historia de la producción, porque ¿qué es producir? Es transformar la naturaleza. Pero en medio de esa transformación que hace el humano y la naturaleza está el uso de medios de trabajo, especialmente instrumentos de producción que hacen esa diferencia. ¿Y cuál es el instrumento de producción que marca el inicio de toda una etapa o que se dice que es uno de los primeros y más difundidos en toda la historia de la humanidad? Es el hacha, pero el hacha utilizando como materia prima para poderlo utilizar la piedra. Por si ustedes la han leído por ahí que dice que también esta bueno, entonces miren todo lo que facilitó ese proceso del lenguaje, ¿verdad? Bueno, las condiciones de carácter puramente material de la vida del hombre en sus inicios en el globo terráqueo, pues definitivamente tenemos que ser sinceros y caracterizarlos diciendo es a través de un nivel muy limitado del desarrollo de los instrumentos de trabajo. El humano estaba en una seria desventaja. En algunos libros en algunos textos dicen de una dependencia de la naturaleza, porque el humano prácticamente no tenía ningún conocimiento sobre propiedades materiales o sobre los fenómenos de la naturaleza. Por eso platicábamos de que en su afán de poder contener algunos elementos de la naturaleza que en su momento le causaban algún problema o algún deterioro en su vida comunitaria, los elevó a ciertas categorías, ¿va? De divinidades y incluso los llevó a etapas de generarle veneración o hasta adoración a los mismos, ¿va? Como fue el agua, porque veía la fuerza del agua en movimiento y no poderla manejar, el uso de la energía o la energía radiante del sol, el mismo fuego que no lo podía
realizar de manera como comunidad. Bueno, solo a través, dijimos, de algunas formas en la naturaleza. El hecho de el viento. Entonces, los fue elevando a divinidades por no tener una comprensión real del porqué de esos fenómenos, ¿no? La lluvia, que podía favorecer o facilitarle el proceso de algunas labores o mayor disponibilidad de elementos para poder él satisfacer sus necesidades, ¿verdad? Inicialmente, ¿qué era lo que hacía el hombre? Y eso yo creo que ya lo han estudiado también. Hacía un proceso de recolección, ¿verdad? De lo que le daba la naturaleza. Recolección de elementos de carácter vegetal y además, pero esa recolección era hecha de una manera grupal, ¿verdad? Colectiva, igual que la cacería, igual que la pesca. A mí no me ha gustado mucho que solo hablemos de pesca, ¿verdad? Porque pesca de inmediato nosotros la relacionamos con solo la disponibilidad de peces, ¿no? Y el humano no solo capturaba este tipo de especies, ¿verdad? Sino otras también que tenían como hábitat el agua. Entonces, no solo peces, ¿no? Pero era algo muy interesante, ¿va? Que era tal las condiciones del humano y que no iban a haber problemas con la reproducción y la disponibilidad, que las capturas que él hacía en sus inicios era solo lo que él consideraba pertinente, ¿verdad? Para poder satisfacer sus necesidades, no iba más allá de eso. Y eso van a ver más adelante en lo que vamos a mencionar que tiene una importancia, porque quiere decir que solo se iba a recoger el producto necesario, de ninguna manera iba a haber producto excedente. En ese desarrollo histórico-social del humano tiene radical importancia el desarrollo que el humano hace de poder producir fuego. Ya hace un momentito comentaba que él solo lo veía a través de las formas cómo la naturaleza lo producía, a través de las descargas electroatmosféricas, a través de las erupciones volcánicas, a través también de épocas en las cuales aumentaba de manera considerable las temperaturas, como bueno, que iba a manejar esos conceptos en ese momento, de acuerdo a los movimientos de rotación y traslación de la Tierra con relación al Sol, ¿verdad? Que hacía un mayor incremento de las temperaturas, que ustedes habrán leído por ahí, espero que sí, que una de las causas de incendios forestales también es el incremento de las temperaturas, ¿verdad? Porque muchos de los elementos presentes en los bosques, ¿verdad? Pueden ser objeto de combustión ante la elevación de las temperaturas, ¿verdad? Pues eso también pasaba ahí, pero el humano no tenía un control de cómo producir fuego. Entonces, en el momento que descubre cómo poder llevar a cabo la generación de fuego, es un paso crucial. ¿Por qué? Porque el humano, miren, todas las cosas que va variando en ese sentido. Puede empezar a utilizar, no solo ya tiene esa facilidad de poderlo producir, la forma más común inicialmente es a través de la fricción, ¿verdad? De dos elementos, ¿verdad? Puede ser de elementos vegetales o a través de dos elementos como los componentes líticos, la piedra. Entonces, fíjense, juventud, que ahí dice que se da un inicio de la utilización del fuego y consecuentemente de toda otra serie de elementos energéticos para poder llevar a cabo el proceso de combustión, ¿verdad? Ya no solo inicialmente los combustibles de origen vegetal, ¿verdad? Bueno, entonces es un paso importantísimo que da el humano en el descubrimiento del fuego, también en la forma de poder ya preparar sus alimentos. Ya son distintas maneras de poderlos consumir. El fuego también le es útil para poder generar o elevar la temperatura ambiente ante el descenso de las mismas en determinadas épocas del año, ¿verdad? En la cual, pues, esto le era sumamente adverso, ¿verdad? Para protegerse también contra los ataques de las fieras, ¿verdad? Entonces,
Y es por eso es que es crucial este mecanismo, ¿verdad? De la producción del fuego. Todo esto que hemos mencionado básicamente se da en la etapa del desarrollo de la comunidad primitiva llamada la horda primitiva, ¿verdad? Porque y la principal caracterización aquí es el paso del humano de un estado animal a un estado ya social. Adelante, Magalí Monzón. Disculpe, licenciado, No ¿podría poner tienes la que pedir diapositiva disculpas, anterior? estamos para servirte. Perdón, Magalí. Esa diapositiva, gracias, licenciado. Adelante, sí, ¿qué ibas a decir de la diapositiva? Solo que no la había visto, no la había tomado, perdón. No, no tienes por qué estarlas, si ustedes gustan, se las compartimos, jóvenes. Aquí no hay nada secreto. Si, aquí podemos decir algo muy especial de la docencia. Esta es la letra. Los docentes le ponemos la música. Gracias, licenciado. Entonces sí les va a ¿Cómo es compartir. más agradable? ¿Solo la letra o con toda la música? Con toda la música es mejor. Con toda la música, ¿verdad? Entonces, por eso es que les transmitimos ahí la letra, ¿verdad? Para que ustedes también, entonces ustedes ya le van a poner la música propia. Entonces aquí yo le estoy poniendo mi música, ¿verdad? Para tratar de facilitar el aprendizaje. Va, entonces aquí eso es solo la letra, solo le ponemos aquí la música, y la música la tenemos que tratar de hacer lo más ameno posible, que les guste a todos los de la clase. Recuérdense que también algunos gustos nos tienen que nacer por necesidad, no se nos hacen por necesidad, ¿verdad? Porque a muchos dicen, ay, la escuela qué aburrido, no me gusta. Pero en el momento actual es una necesidad histórica la formación académica, ¿verdad? Entonces, aunque no nos guste, ahí tenemos que ir y tenemos que buscar cómo hacerlo atractivo. Bueno, entonces ahí estamos hablando de toda esa etapa de la llamada horda primitiva, ¿verdad? Caracterizada por todos esos mecanismos que hemos mencionado, ¿verdad? De un humano que pasa de un estado animal ya a un estado, la formación de la raza humana y después a un estado social, ¿verdad? En colectividad para poder recopilar de la naturaleza sus elementos mínimos para poder sobrevivir, ¿va? El desarrollo de sus primeros instrumentos de trabajo, utilizando piedra, huesos, madera, ¿verdad? El siguiente paso ya de la horda primitiva ya es a un proceso de unión social un poco más estable, ¿va? Que es ya el desarrollo de la gens. La gens ya es una organización social que se caracteriza donde el parentesco va a venir del lado de la dama, de la mujer, porque aquí recuérdense que no había una estabilidad de pareja, vamos a decir, ¿va? En la cual una mujer solo tenía una relación con un solo hombre de la comunidad, no, ¿verdad? Entonces, para poder establecer el parentesco se hacía a través de la línea materna, que era la forma más sencilla, porque una mujer, y eso no era que no lo podemos como calificar de acuerdo a las condiciones histórico concretas actuales, porque no son las mismas, ¿verdad? Entonces, ella tenía hijos con varios varones, ¿verdad? Entonces era más fácil, entonces, condicionar la relación de parentesco por la línea materna, ¿verdad? Entonces ya en la gens ya empieza el humano a mostrarse ya de manera colectiva un mayor desarrollo de las fuerzas productivas. Por eso es interesante, ahora sabemos y tenemos que tener bien claro qué fuerzas productivas y cuáles fueron esas fuerzas productivas que se fueron desarrollando. Esas fuerzas productivas fueron instrumentos de trabajo y algunos textos dicen de lucha, pero por favor no me tomen ya de lucha así solo para poder destruir a otro humano, no, de ninguna manera. De lucha contra los elementos de la naturaleza, especialmente en este caso, contra las fieras, ¿verdad? Bueno, aparecen entonces ya o surgen las flechas utilizando como punta o en la punta piedra tallada.
Imagínense todo lo que le podría haber llevado al humano tallar una piedra. Aunque ustedes no lo crean, ¿verdad? Por eso a veces cuando se habla de algunas formas de producción en Guatemala, todavía se dice que son formas primitivas, porque imagínense ustedes, y yo creo que eso sí lo han visto, ¿verdad? Para llevar a cabo la producción de piedrín, que es derivado pues especialmente del uso de piedras de origen volcánico, pues hay todas unas trituradoras para poder llevar a cabo este proceso, ¿verdad? Pero en Guatemala, aunque ustedes no lo crean, todavía se lleva a cabo la producción de piedrín utilizando instrumentos sumamente toscos, un martillo, una almágana, un cincel. Pueden imaginarse ustedes cuánto inversión de trabajo le llevará al humano y de energía física y mental para poder llevar a cabo este proceso y poder generar una determinada cantidad de piedrín, pues. Y creo que ustedes lo han visto en las riberas de los ríos, es muy común, ¿va? Tanto que en un momento se decía que esta era una forma de, bueno, ya me salí del tema, pero solo porque me acordé de eso, de la explotación infantil, ¿va? Porque eran niños los que se dedicaban a hacer este trabajo. Entonces imagínense, más complicado todavía, porque un niño no va a tener toda una energía corpórea suficiente para poder ir fragmentando estas piedras hasta tamaños bastante reducidos, que es cómo se van a utilizar en la industria de la construcción. Entonces ahora imagínense, eso pasa todavía, mucha. Ahora regrésense al tiempo de la comunidad primitiva, cómo le podía llevar al humano ser tan complejo desarrollar esas flechas y darle esa forma puntiaguda de toda la piedra para poderlas utilizar como dije, en las puntas de las flechas. El humano también empezó a utilizar dardos, ¿verdad? Empezó a utilizar también, bueno, ya era, en aquel tiempo no existía Emetra o Emixtra o cosas, pero ya ponían cepos, ¿verdad? Que eran formas los cepos eran toda la utilización de una serie de elementos para poder inmovilizar animales, ¿verdad? Y de esta manera poderlos capturar y sacrificarlos, ¿verdad? Para consumo de la comunidad. Ya utilizaron también las trampas, ¿verdad? En las películas es muy común y una de las más frecuentes es aquella trampa de que cavaban toda una fosa en la cual después la cubrían con toda una serie de elementos vegetales, ¿va? Y trataban de ir empujando al animal a caer en estas trampas o que cayera de manera espontánea para después ellos facilitarse entonces ya el proceso de poderle dar muerte y poderlo utilizar para consumo, ¿verdad? También se desarrollaron ya algunos instrumentos para llevar a cabo la pesca, ¿verdad? Entre esos la utilización de los arpones, ¿verdad? Sobre la base, arpones muy sencillos, ¿verdad? No van a imaginarse pues de que como en las películas, ¿verdad? Que ya son mecánicos y todo y tienen toda una serie para estarlo lanzando y no. Arpones muy elementales. Y hasta incluso se habla ya del desarrollo de anzuelos y de mallas, ¿verdad? Para poder capturar siempre dicen pesca de nosotros, pero yo me salgo un poquito de eso y les digo que era más amplio, ¿verdad? Cualquier tipo de animal que tuviera como vida o hábitat principal el agua, ¿verdad? Y además de eso, pues el humano ya mejora sus condiciones propias para poder sobrevivir a través de la construcción ya de chozas, utilizando elementos vegetales, la construcción de cuevas, ¿no? Como una forma de guarecerse de los embates de la naturaleza y también de las fieras, ¿verdad? Eso no es tan alejado. Y va construyendo también depósitos, ¿verdad? Para tratar de ahí guardar parte de la producción para momentos en los cuales estas reservas fueran útiles cuando la producción por alguna razón de los mismos periodos de las condiciones climáticas y todo, o de las estaciones fueran variando y disminuyendo la cantidad disponible para consumo, ¿verdad? El siguiente paso en este desarrollo de las fuerzas productivas y de las relaciones de producción está que el humano genera
otro instrumento de trabajo que hace un cambio radical, como es el arco y la flecha. Por favor, ahí imagínense ustedes todo lo que eso conlleva, saber toda una serie de leyes de la física, que por supuesto el humano no las sabía, pero con sus conocimientos muy rudimentarios, el humano desarrolla y logra, a través de utilizar especialmente con componentes vegetales, ya tensar y lanzar con fuerza ya una flecha. No se lo pueden imaginar ustedes, como cuando esos concursos a nivel de los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Que imagínense todo lo sofisticado que utilizan actualmente en ese desarrollo de los instrumentos de producción para poder concursar, ¿verdad? En esa cuestión de arco y flecha, ¿verdad? Bueno. En la comunidad primitiva también hay un cambio en cuanto a la forma de la organización de la producción, de pasar de esta etapa en la cual el humano era solamente a través de utilizar algunos instrumentos de producción, llevaba a cabo el proceso de recolección de alimentos y la actividad de la cacería menor y mayor, pues ya va adquiriendo conocimientos muy elementales para poder dar los primeros pasos en el desarrollo de dos actividades productivas como la ganadería y la agricultura. Para llevar a cabo la agricultura, pues se dice que uno de los primeros elementos que va siendo básico para el desarrollo de sus conocimientos es el hecho de que el humano va dándose cuenta que cuando él coloca en terrenos que considera fértiles, ¿verdad?, para la actividad productiva agrícola, al ir lanzando semillas de productos que él consume, nuevamente se reproducen productos con las mismas características, ¿verdad? Y la actividad ganadera la lleva a cabo a través del acorralamiento de animales, ¿verdad? O sea, establece límites, ¿verdad?, a través de utilizar, como decía, lo poco que tenía disponible para poderlos concentrar en determinadas áreas, ¿verdad? Entonces, esto le genera dos cosas. Uno, la disponibilidad de estos animales para poderlos sacrificar en determinados momentos, y va aprendiendo que también estos cómo van llevando a cabo su proceso de reproducción, y a la vez también los va domesticando, ¿verdad? Imagínense todo lo que logra con esta situación. Entonces, es cómo va aumentando la posibilidad de poder tener animales para poder disponer, no solo para su consumo, sino para también algunas actividades productivas. Entonces, fíjense, jóvenes, que aquí es donde vamos viendo nuevamente cómo el humano, a través de su trabajo, va transformando la naturaleza. Aunque sea de manera muy elemental, ¿verdad? Entonces ya el humano, ahí hay dos cambios muy importantes que ustedes deben de fijar. Fíjense que de recolectar alimentos, se convierte en un productor de los mismos. De llevar a cabo la cacería, ya se convierte en un individuo que va a criar y domesticar animales. Y ya se hacen necesario, allá surgen otras necesidades, ¿no? Como que tienen que haber mecanismos de intersección, de comunicación, caminos. Tienen que haber algunos medios de locomoción. Va surgiendo el uso utilizando la madera, ¿va?, las carretas aladas por bueyes, ¿verdad? El aparecimiento de la rueda también es muy importante, no como lo plantean ahí por hacer un montón de payasadas ahí de la cuestión, ¿verdad? En momentos en que las temperaturas descienden mucho y son terrenos nevados, ya el humano va creándolos y desarrollando trineos, ¿verdad?, alados por determinado tipo de animales. Y para trasladarse en los distintos mantos acuíferos ya va generando embarcaciones para su uso en las distintas concentraciones de agua, ¿no?
Y algo muy importante es que también empieza a desarrollar el denominado riego artificial, o sea, va construyendo ya canales para trasladar el agua desde donde está concentrada hacia las áreas de utilización de la producción ganadera y de la producción agrícola. Entonces, por eso hemos comentado, fíjense que todo este desarrollo de fuerzas productivas y los cambios en relaciones de producción va, dijimos, y va generando también distintas formas de organización. Ya de la gens, el humano ya se agrupa en varias gens para formar una tribu. Pero durante esta etapa de la gens, en las gens, que dijimos que el parentesco iba relacionado por el lado del vínculo materno, también se dan dos procesos, ¿verdad? El matriarcado y el patriarcado. Pero por favor, no me tomen esto como si habláramos en el momento actual, va de matriarcado, patriarcado, y que hay toda una lucha por buscar que se reconozcan todos los derechos de igualdad de la mujer que históricamente se fueron perdiendo, ¿va? No, miren, aquí es una cuestión completamente diferente, ¿va? Porque las condiciones histórico-sociales dieron paso a este tipo de procesos, como en un momento fue el matriarcado y en otro lado momento, o la parte final fue el patriarcado. El matriarcado se esboza de manera sencilla en el hecho de que es una necesidad de la comunidad. Porque ya se están desarrollando actividades como la agricultura, la ganadería, aunque de manera muy primitiva, muy rudimentaria, y por supuesto se sigue llevando a cabo la cacería. Entonces, hay una división ahí muy elemental del trabajo, ¿verdad? En la cual la mujer se queda en el área central de la gens, donde está ubicada la gens, para llevar a cabo actividades como el cuidado de los niños pequeños, el cuidado de toda la población que no está en condiciones de poder trabajar, el cuidado o amamantamiento de los niños. También la mujer lleva a cabo la protección de las reservas de alimentos para la comunidad y la distribución de los mismos, y era respetada como tal, las decisiones que ella tomara. También la mujer lleva a cabo actividades que se dice que en ese momento eran menos desgastantes para su condición física, como el desarrollo de esa agricultura y la ganadería, y el hombre se dedicaba a actividades que requerían mayor riesgo o mayor importancia de la fuerza corpórea, como era la cacería. Entonces, fíjense aquí qué importancia tenía la mujer como tal en el mantenimiento de la comunidad. El trabajo de la mujer garantizaba, ¿verdad?, el suministro de una buena cantidad de medios de subsistencia, porque esto era más seguro, la ganadería y la agricultura, que la actividad de la cacería, ¿verdad? Bueno, pero ustedes saben que siempre va a evolución, ¿verdad? Y la evolución aquí o el cambio es que se inicia el patriarcado, pero no como decir, algunos piensan que como el día de hoy que estamos martes, ya mañana miércoles ya pasaron al patriarcado. No, ese es un proceso lento. Entonces, el matriarcado, ¿por qué va desapareciendo? Va desapareciendo porque dice que ya el humano toma el control de todas las actividades productivas que ya exigen, según las condiciones de la comunidad, una mayor utilización de una mayor energía corpórea, ¿va? Entonces dice, eso va tomando la actividad rectora de la comunidad gentilicia, la toma el varón. Me permiten, solo voy a conectar esto que se me está descargando la batería. Ahí estamos ya. Entonces, la toma el varón. Y de aquí es donde ya la línea de
la línea de parentesco se establece por la vía paterna. El periodo del patriarcado es importantísimo y no lo debemos de olvidar ni hoy ni en los siguientes días de clase, porque nos va a demostrar que es el último en el proceso de desarrollo de la comunidad primitiva. Bueno, creo que por aquí son las 4:57. Por aquí vamos a dejar por el día de hoy. Si tuvieran alguna duda, pregunta, comentario que quieran hacer, pues con mucho gusto los escucho y